2 de Movimiento Consciente, en la cual vamos a seguir con la serie de clases para entender el dolor de cintura, causas, tipos de dolor, y hoy toca la relación que tiene el dolor de cintura con nuestra cadera. La clase que viene tenemos sobre hernias de disco, así que si te interesa entender sobre las lumbalgias, sacroileitis, hernias de disco, alteración del ciático, estas clases son para vos. Buenas noches. Hola Fer, ¿cómo están? Hola Mari. Buenas noches. Hola Lau, hola Loli, hola Flor, hola Patri, hola Ma. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Cuéntenme mientras que se van uniendo quién está por primera vez y de dónde se están uniendo. Hola, aquí atento para hernia de disco, saludo de México, bienvenido. La clase que viene va a ser pura y exclusivamente de hernia de disco. Hoy la voy a nombrar. La clase anterior hablamos sobre tipos de dolor y causas del dolor de cintura. Hoy vamos a hablar del dolor de cintura y su relación con la cadera. Y la clase que viene va a ser sobre hernia de disco exclusivamente. Así que, pero está bueno entender, más allá de que uno en general quiere aprender sobre la hernia de disco, entender su relación con la movilidad de cadera. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las causas de hernia de disco, la cadera también tiene que ver. Entonces, este es lo primero que entendemos para luego, cuando hablamos de hernia de disco, cerramos el circuito de posibles causas. Cuéntenme quién está por primera vez y de dónde se están uniendo. Hoy clase 102. Desde Luján, Ale, bienvenido. Hola Lili, hola Edu, hola Miriam. ¿Quién más? Yo tengo y tuve 2 protrusiones lumbares, cuenta Fer. La clase que viene, cuando hablemos de la hernia de disco y las etapas que suceden previa a que ocurran las hernias de disco propiamente dicho, vamos a nombrar las protrusiones y vamos a entender bien qué significan estos términos. Desde Bahía Blanca, primera vez, Jackie, bienvenida. Estuve viviendo mucho tiempo en Bahía Blanca, ahora ya no vivo en Bahía Blanca, pero siempre me da alegría seguir leyendo que se suma gente de Bahía Blanca. Hurlingham, zona oeste, primera vez. Bienvenida, Loli. Desde Chile, bienvenida. Fabián de Quilmes, bienvenido, Fabi. Hola, Ali, la L4 y L5. Eso también vamos a entender bien. Hoy lo voy a nombrar, pero la semana que viene, cuando hablemos todo este rato de hernia de disco, vamos a entender lo de L4, L5, S1, L3. Voy a nombrar algo sobre hernias cervicales, pero vamos a centrarnos en lo que es hernias lumbares. Hola Cami, la ciudad de La Plata, bienvenida Cristina. De Tucumán, bienvenida Sole. Tengo un desplazamiento de vértebras, soy de Bahía Blanca. Hola Marta, bienvenida. ¿Quién más está por primera vez y de dónde? ¿Cuánta gente de primera vez? Qué bueno, qué alegría me da que haya gente por primera vez. Bienvenida Vero, claro, Vero que estaba con su Instagram de nutrición. Qué bueno, Vero, que me pusiste el nombre. Bienvenida, Vero. Primera vez de Buenos Aires. Jorge, puede ser, o Jor, porque cuando tiene el nombre acortado, para saber cómo se llaman, igual cuando se suman con un Instagram de emprendimiento, para saber cómo se llaman. Hola, Luisa de Colombia, bienvenida Luisa. Hola, tengo una pregunta y una hernia, ¿puede afectar la cadera y dolor testicular? Sí, Martín. Soy Zulma Graciela de Rosario, bienvenida Zulma. ¿Cuánta gente de primera vez? ¡Qué alegría! Quiero que sepan un poquito de la gente que se une por primera vez, cómo son las metodologías de estas clases. Siempre hacemos una breve parte teórica. Montevideo presente, qué bueno, ¿hay un colega o mujer o varón? Hacemos una breve parte teórica. Yo muestro fotos dando explicación, porque siempre digo que una de las claves para el tratamiento es entender a nuestro cuerpo. Entonces lo explico a través de fotos.
Luego lo que hacemos es hacer una práctica de movimiento para también identificar cómo estamos y entonces a partir de ahí sabemos qué podemos hacer para mejorarlo. ¿Sí? Hoy va a ser sobre dolor de cintura y su relación con la cadera, pero siempre en cada clase hay un tema en particular. Podría ser a las 21 las clases, así puedo estar siempre. Loli, la verdad que nunca probé a las 9. Sí he probado dar las 7:30 y a las 7 y lo que sucede es que siempre me ocurre lo mismo. A las 21 está buenísimo el horario en el verano, por ejemplo, que la gente se acuesta más tarde, que hace cosas afuera hasta más tarde porque hace mucho calor. En el invierno que sea más temprano porque comen más temprano. Entonces la verdad que es muy complejo el horario de la clase, pero aún así quedan grabadas 24 horas las clases, así que después las pueden ver las veces que quieran y hacer preguntas que les surjan cuando la vuelven a ver en comentarios o escribirme por privado. Bien, entonces, ¿quién más? Vamos a esperar un minuto y arrancamos. Yo mientras voy buscando la tablet para ver las fotos. ¿Se ve y se escucha bien ahí? Porque no se me actualizan a veces los comentarios. ¿Alguien más que está por primera vez? No, un placer, Loli. No saben lo difícil que fue cuando empezaron las clases decir, bueno, ¿a qué hora doy estas clases? Ya llevamos 102 clases y siempre fueron a las 8 y muy poquitas las hice más temprano para probar a ver si a la gente le quedaba más cómodo, pero por esto pasaban como de acuerdo a las personas y al horario de trabajo, era difícil que podamos todos. Bienvenido. Hola, soy Pau. Primera vez alzada Buenos Aires. 2 hernias en la segunda hernia se me fisuró la vértebra y a consecuencia 2 bloqueos lumbares. El último fue en enero. ¿Y cómo estás, Pau? Gracias por contar. Hola, Tami. Primera vez, Dai. Bienvenida, Dai. Para las personas que se unen por primera vez, me presento también. Expliqué la metodología de clase, pero me presento. Yo soy Cami Gaitán Ivanisevich. Soy licenciada en kinesiología y fisiatría. Tengo una diplomatura en traumatología y postura. Tengo una especialidad en rehabilitación vestibular. También un máster en suelo pélvico. Y estoy a punto de terminar la especialidad en traumatología y ortopedia. Todos los jueves doy esta clase para educar sobre el cuidado de nuestro cuerpo, para aliviar y prevenir dolores. Por eso que hacemos esta breve parte teórica para que nosotros podamos empezar a conocer mejor nuestro cuerpo y saber cómo mejorarlo. Mari también está por primera vez. Bienvenida, Mari. Bueno, ¿estamos listos para arrancar? Así no les gana el hambre después y se van temprano de la clase. ¿Estamos listos y listas? Hacemos esta breve parte explicativa y luego vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Lo único que vamos a necesitar es una silla, porque lo que vamos a hacer es evaluar cómo está nuestra cadera y también cómo están los movimientos de nuestra columna, ¿sí? Porque a partir de esta evaluación identificamos qué es lo que tenemos que trabajar y qué es lo que está causando el dolor. La clase que viene, recuerden que va a ser pura y exclusivamente de hernia de disco. O sea, vamos a hablar de la biomecánica, la fisiología de la hernia de disco, las causas de hernia de disco, los factores predisponentes, los factores agravantes y qué tenemos que hacer para mejorar ¿cómo lo puedo decir? Estas formas de mejorar que son variadas y que no solamente todas tienen que terminar en operación, porque es un tema. Hola, primera vez Marian. Bienvenida, Marian. Es un tema que es una patología que afecta a una gran cantidad de personas y hay mucha desinformación, hay mucho miedo al respecto de estos diagnósticos. Entonces la clase que viene va a ser dedicada solamente a hernia de disco. Hoy vamos a entender con la cadera, pero los invito a que la clase que viene se vuelvan a sumar para poder unir lo que vamos trabajando en cada clase. La clase pasada hablamos de causas de dolores de cintura y tipos de dolor de cintura. A la gente que se une por primera vez y no pudo ver esta clase, luego me comenta este vivo para que la puedan ver, así pueden ver toda la serie de clases y la semana que viene vemos hernia de disco.
¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar, ya que me pusieron ahí listos y listas. Primero les quiero mostrar esta foto. Fíjense que esta es una foto de los huesos. Fíjense, acá se ve la pelvis, acá se ve la cadera, y acá se ve el sacro, y acá se ve la columna lumbar, ¿sí? L5, L4, L3, L2, L1, ¿sí? Entonces ya acá vemos la conexión que hay entre pelvis, lumbar y cadera, ¿sí? Esto es para que lo puedan ya identificar cómo se ve dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque a veces solamente vemos fotos en resonancias y no se ve claramente. Acá hay otra foto vista de atrás y de adelante. Esta es la pelvis vista de adelante y esta es la pelvis vista de atrás. Acá se ven las caderas, acá se ve el sacro, ¿sí? La conexión del sacro con las pelvis, y acá lo mismo hacia adelante, acá está el pubis. Y esta es vista de adelante y esto es vista de atrás, ¿sí? Yo no puedo ver la clase, tengo hernia. Yo no puedo ver la... ¿Cómo no? No pude ver la clase, me quisiste poner Roxy. Bien, entonces esa es para que podamos ya identificar de qué vamos a estar hablando. Y quiero que vean esta foto para que ya dimensionemos la relación de la cadera, ¿sí? con la cintura, ¿sí? La cintura es lo que llamamos cintura, es a la columna lumbar, que son estas vértebras, ¿sí? De L1 a L5, ¿sí? Y fíjense esta foto. Son espectaculares las fotos del cuerpo, amo las fotos de anatomía. Fíjense, acá está la misma foto que vimos acá. No, esta no, perdón, para el otro lado. Vieron que acá la vimos de atrás y acá de adelante. Y fíjense esta foto que ahora lo que hicimos es agregarle los músculos. Entonces fíjense cómo ya acá de las partes de la cintura, así de la lumbar, sale un músculo que miren dónde llega hasta la cadera. Acá sale otro músculo. Acá hay un músculo que sale de la cadera y va acá a la pelvis. Fíjense cómo de la cadera acá del fémur va hacia el pubis. Y acá fíjense todos los músculos que conectan la pelvis. Disculpen que se escucha a mi niño reírse atrás. Así que espero que me sigan escuchando. Entonces fíjense cómo ya desde esta foto podemos ver que todo lo que pasa acá va a afectar a la cintura, ¿sí? Y todo lo que pase acá, en la cadera, va a afectar a esta articulación, que es la sacroiliaca. ¿Por qué la nombra la sacroiliaca? Uy, se me bloqueó, denme un segundo. ¿Por qué nombra la sacroiliaca? Porque la sacroiliaca, esta articulación, cuando esta articulación, sería la cadera, está rígida, ¿sí? Está con poca movilidad, está con poca estabilidad, poca fuerza, la que termina haciendo un esfuerzo de más es esta articulación, no solo la cintura, ¿sí? Y esta articulación, cuando se inflama, da síntomas similares a lo que da una afectación del ciático, y a veces se confunde dolor por hernia de disco, porque está afectado el ciático, o dolor por una sacroileitis, capaz que lo han escuchado ese término, que es inflamación en la articulación del sacro. Mejor que reír, no, tal cual. Pasa que se ríe fuerte a veces. Aparte de una risa que llena el alma, porque realmente te hace reír a uno. Entonces fíjense cómo ya en las conexiones, no solamente anatómicas de hueso, sino anatómica de músculo y de biomecánica, vemos la conexión de cadera, sacroiliaca, cadera, lumbar. Entonces todo lo que pase en la cadera, ¿sí?, va a afectar a la cintura. Entonces a veces la cintura sufre la consecuencia de que la cadera no está funcionando bien y no que el problema está en la cintura, ¿sí? Fíjense que acá le voy a mostrar una foto. Fíjense que acá, denme 2 segundos que encuentro la foto que estoy buscando. Yo a veces descargo tantas fotos. Fíjense acá. Acá se ve una persona sentada. Sí, fíjense que se ve cómo queda la pelvis cuando estamos sentados. Y fíjense acá se ve como el dibujito que estaría inflamada la sacroiliaca. Pero yo quiero que miren. Esperen que yo lo estoy frenando para el otro lado. Fíjense que acá se ven las conexiones. Este es el glúteo que nosotros palpamos cuando nos tocamos, ¿sí? El glúteo mayor. Y fíjense que sacamos este glúteo y aparecen el glúteo medio, ¿sí? Y fíjense cómo está conectado los glúteos, ¿sí?, estos músculos, con la sacroiliaca y la cadera. Entonces, cuando se inflama acá, se afecta toda la zona. Y vieron que acá se ve como un cablecito salir. Bueno, ese es el ciático, ¿sí? Y ese es el famoso piramidal,
Entonces ahí conocemos el por qué el síndrome piramidal. Miren que ahí está. El síndrome piramidal, que es cuando este músculo, por diferentes causas, se contractura, ¿sí? Está en hipertono, está con mucha tonicidad, entonces aprieta el ciático y da sintomatología del ciático. Pero también cuando se inflama la sacroiliaca, se inflama toda la zona está afectada por la inflamación. Estos músculos igual, no solamente piramidal, y también da un pseudociático y a veces se confunde con sintomatología de hernia. Entonces el problema no está en la cintura, que generalmente ponemos calor acá, sino que está en la sacroiliaca. ¿Sí? Y los síntomas son diferentes en cuanto en qué momento nos molesta. Y fíjense, quiero que vean esta foto. ¿Vieron que yo les mostré que se ve este músculo que es el famoso psoas, que está desde la cintura y va a la cadera? Acá se ve desde atrás. Fíjense también desde atrás, acá está el cuadrado lumbar. Fíjense como de la pelvis va también a la costilla y a la cintura. Entonces todo lo que pasa en la cadera va a afectar a la pelvis y todo lo que pasa en la pelvis va a afectar a la cintura por diferentes causas. Fíjense cómo les muestro diferentes músculos. Esperen que voy para el otro lado. Fíjense que acá está otra vez el músculo que les mostré, el psoas. ¿Vieron? Fíjense cómo se ve, cómo va a tirar de acuerdo a cómo esté la cadera. ¿Sí? Entonces va a afectar la posición de las vértebras lumbares y también va a afectar los discos. Esto lo vamos a terminar de entender en la clase que viene cuando veamos hernia de disco. Pero yo quiero que dimensionen con estas fotos más que nada la influencia directa que está desde la cadera a la cintura. Entonces, cuando tenemos dolor de cintura, no todo el problema está acá. O sea, no todo donde está el dolor está la causa. Por eso es importante entenderlo y también identificar las causas de nuestro dolor para saber con qué ejercicios arrancar, qué ejercicios hacer, con qué tenemos que progresar y no solamente querer hacer ejercicios para la parte lumbar, ¿sí? Y fíjense que vieron que yo le mostré este músculo. Miren esta foto. Miren que llego para el otro lado. Claro, yo lo veo al revés. Fíjense esta foto. Vieron que le mostré el psoas. El psoas es este. Y fíjense la conexión que tiene con el diafragma. Este es el diafragma, que es el músculo respiratorio. Entonces fíjense que ya hasta la forma de respirar que tengamos y cómo esté la salud de nuestro diafragma va a influir en las conexiones directas con los músculos que van desde la columna a la cadera. Fíjense que acá se ve clarito cómo llega acá a la cadera, va hasta acá, llega a las lumbares y la conexión directa con el diafragma. Esperen que para el otro lado, creo que descargué dos veces la misma foto. Acá se ve de nuevo, fíjense las conexiones musculares directas entre pelvis, cadera, cintura y hasta diafragma. Entonces fíjense que dentro de las causas de dolor de cintura también está cuando por diferentes causas nuestro diafragma está con mucho tono. O sea, no podemos decir que está contracturado, sino que está con más tono de lo que debería, porque encima es un músculo que está constantemente trabajando. Esperen que voy para el otro lado. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Yo mientras tomo un poquito de agua. Sí, buenísimo. Lo que más me interesa que se entienda de esta clase es que dimensionemos la relación de la cadera con el dolor de cintura. Porque después, cuando en la clase pasada hablamos de las causas mecánicas de dolor de cintura, las causas no mecánicas, y ahora ya estamos viendo la cadera, ¿sí? Y fíjense que la semana que viene vemos hernia de disco. Entonces, fíjense cómo vamos englobando todos los temas que se relacionan con el dolor. Entonces, para que también dimensionemos que por esto no existe una regla mágica para mejorar el dolor de cintura, sino vemos las causas y vamos trabajando todas las causas del dolor de cintura. Lo mismo pasa con el cuello. ¿Qué estudio se realiza para saber bien por qué es el dolor? En realidad lo que se evalúa para saber la causa del dolor es la función. ¿Por qué? Porque en realidad la evidencia dentro de los estudios que han, todos los que se han dedicado a estudiar el dolor de cintura, han evidenciado, han mostrado que la estructura no siempre coincide con el nivel del dolor. ¿A qué voy con esto? Podemos tener una resonancia que realmente voy a decir, ¿qué está pasando acá? Mira esta resonancia, y la persona no tiene un nivel de dolor que se relaciona con esa resonancia, y lo mismo a la inversa.
¿sí? Una persona que tiene una sintomatología que perdió función, una sintomatología muy agravante, y cuando hace una resonancia sale algo de no tanta gravedad, o sea, no coincide, no es coherente con los síntomas de un lado y del otro. Entonces, en realidad, para estudiar la causa del dolor, se estudia la función, ¿sí? Se evalúa la función de la persona. El estudio complementario, como bien dice la palabra, es complementario a la evaluación funcional. Por eso mismo siempre digo que el diagnóstico por imágenes, el diagnóstico que tenemos por una imagen, resonancia, radiografía, ecografía, la que fuese, no es lo que nos marca el destino ni es lo que nos marca el tratamiento. Sí nos va a dar información porque estamos viendo la estructura por dentro, pero la mayor claridad la vamos a tener cuando evaluamos la función. Yo siempre cuento que si yo, gracias a Dios, no me tuve que hacer una resonancia, hace muchos años no me tuve que hacer una resonancia, luego de que me diagnosticaron hernia de disco cuando era más joven, pero si yo me haría una resonancia hoy, como tengo una diferencia en miembros inferiores, mi pelvis realmente en una radiografía, en una resonancia se ve de una manera que te sorprendería cómo está mi pelvis, y a la vez, si me evalúas a mí, en cuanto a síntoma y función, no coincide con esa imagen. Entonces, sepan que no hay un estudio que diga por qué es el dolor, en realidad se relaciona imagen con función. La función, en realidad, el traumatólogo evalúa estructura y el kine o el médico fisiatra evalúa función. Por eso mismo se complementan, ¿sí? Entonces, no hay que quedarse con una sola mirada, sino hay que unir las miradas de las disciplinas que evalúan el dolor, ¿sí? Entonces, sepan que siempre es importante unir el estudio de imagen con la función, ¿sí? Entonces, si uno quiere saber qué está pasando en su cuerpo, por eso muestro las fotos para que dimensionemos la importancia de evaluar nuestra cadera cuando tenemos dolor de cintura, cuando tenemos sacroileitis, cuando tenemos síndrome piramidal, cuando tenemos hernia de disco. Por dentro de la biomecánica que causa una hernia de disco, que causa una sacroileitis y la cadera es clave, ¿sí? La pelvis en realidad es clave para muchos tipos de dolores, ya sea de rodilla, ¿sí? De pies. También hasta cuello se tiene que evaluar la pelvis porque es la base de nuestra postura y de nuestra biomecánica y de nuestra transferencia de fuerzas en los movimientos. Fíjense esta foto que había descargado. Denme un segundo. Esta foto que había descargado, que se ve solamente una cadena. Fíjense que si nosotros pensamos a la columna, no podemos ver nuestro cuerpo por partes. O sea, todo lo que pasa en una parte alejada también va a afectar hacia arriba, o sea, alejado. O sea, si ahora estamos hablando de dolor de cintura, fíjese que todo lo que pasa acá va a influir acá y todo lo que pasa acá va a influir hacia arriba, ¿sí? Entonces, por eso es importante evaluar la función. Me quedé sorprendida cuando escuché que la hernia discal se produce a consecuencia de, y decís, de un dolor de rodilla, de un dolor de cadera y demás. El cuerpo es una máquina, sí, realmente el cuerpo es una máquina perfecta y a la vez complejo, y a la vez cuando empezamos a ver estas imágenes y entenderlo, también nos damos cuenta cómo erramos en como cerrarnos en la parte que duele solamente, o en una estructura o en una imagen, ¿sí? Por eso es importantísimo, y esto lo educo y lo digo y lo repito, que cuando tenemos un diagnóstico por una imagen, nos paraliza, nos da miedo, pero hay que entender que lo importante también es la función. Entonces, si nosotros mejoramos la función, la estructura se va a adaptar, ¿sí? Entonces, se puede mejorar más allá del diagnóstico, ¿sí? No es lo que sucede, que también estamos acostumbrados a buscar resoluciones rápidas, y también cuando veamos la clase que viene de hernia de disco, que cuando explico qué pasos tienen que pasar, o sea, qué tiene que pasar para que se ocurra una hernia de disco, que no es de un día para el otro, lo mismo y a la inversa, ¿sí? Porque en general las personas que tienen diagnóstico de hernia de disco, hay muchos factores de función que están afectados, entonces tenemos que trabajar esas funciones para mejorar lo que les generó la hernia de disco, y no son de un día para el otro. Entonces, por eso digo que cuando tenemos un diagnóstico de dolor, tenemos una forma de evaluar, un razonamiento que hacer por esto de causas mecánicas, no mecánicas, toda la biomecánica. Evaluar la función, Loli, sería evaluar cómo está la función de la cadera, la movilidad, la flexibilidad, la estabilidad, la fuerza,
cómo está la movilidad en general de la columna, cómo está la movilidad lumbopélvica, cómo está la marcha, ¿sí? Cómo está cómo es el movimiento de la persona, porque no evaluamos solo en estático. Vieron que estamos acostumbrados a uno ver a la persona de pie, de costado, de atrás, y en realidad uno ve lo estático y lo dinámico en globalidad, porque fíjense que lo que pasa en los pies también afecta a la pelvis, y lo que pasa en la pelvis cadera afecta a los pies. Entonces eso es evaluar la función. Buscamos soluciones rápidas y también que una pastilla nos calme el dolor, pero no contemplamos la función movilidad flexión, como decís. Tal cual, lo que pasa es que es todo un proceso también de aprendizaje, de entender la complejidad del dolor, la complejidad del cuerpo, entonces ahí uno cambia las perspectivas, las expectativas, y también cambia la imagen que tiene uno mismo del cuerpo, porque en general cuando tenemos un diagnóstico, generalmente nos enojamos con nuestro cuerpo, y eso también es algo a trabajar. Y ni hablar personas, sea con hernia de disco o no sea con hernia de disco, que tienen un historial del dolor, que empiezan a tener miedo al movimiento, empiezan a dejar de hacer cosas por miedo a moverse, también tiene un factor emocional muy importante. Y se acuerdan que la clase pasada hablé del dolor nociplástico, que es cuando cambia el sistema nervioso de cómo interpreta los estímulos y cómo interpreta el dolor. Entonces eso también afecta en cuánto nos va a permitir movernos y cómo también nos duele antes de hacer un movimiento, porque ya predisponemos al cerebro a estar alerta ante un movimiento. Entonces fíjense qué complejo que es también trabajar el dolor lumbar. Entonces la trochanteritis que se debe, o cómo sale la trochanteritis, que pregunta ahí, es la inflamación. Este huesito que se ve acá, ese se llama trochanter, ¿sí? Y todo lo que termina en itis en general significa inflamación. Entonces se inflama las inserciones de los músculos que se insertan en el trochanter. Y fíjense que acá se ven muy poquito, y acá se ven todos los músculos que se insertan en el trochanter. Y en general la trochanteritis se da cuando, ustedes imagínense que el músculo, para hacer un movimiento, tiene que traccionar, ¿sí? Tracciona y genera un movimiento. Entonces todos estos músculos cuando traccionan desde acá de la inserción, o traccionan acá de acuerdo al movimiento que vamos a hacer. Entonces cuando esos músculos tienen que hacer exagerada tracción, porque no lo está acompañando toda la transferencia de fuerza, terminan diciendo como, pará, no doy más. Es como, ¿cómo lo voy a explicar? Es como, imagínense que una ropa nos queda apretada, ¿sí? Muy apretada, y nos movemos, y llega un momento que se rompe la ropa, porque tipo tiraba, y dijo, che, no doy más, se rompió la ropa. Acá sería lo mismo, de tracciona y no da más, el músculo, el tendón que se está insertando en el hueso no da más, y la respuesta es la inflamación, ¿sí? Entonces se inflama, entonces la causa, o sea, el dolor está en el trochanter, pero la causa no necesariamente está en el lugar del dolor, porque acá va a estar influenciado por cómo está la sacroiliaca, cómo está las lumbares, cómo está esa movilidad de cadera. En general, en las trochanteritis falta mucha estabilidad de cadera, que no es lo mismo que la flexibilidad y la movilidad, el control de los movimientos de cadera, y eso se evalúa. Entonces fíjense que la trochanteritis, que también es muy dolorosa, también se evalúa la función, y no solamente nos quedamos con el diagnóstico que es inflamación en una articulación, pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué está pasando en mi cuerpo que esta parte está haciendo exagerado esfuerzo para hacer un movimiento? ¿Sí? Entonces no nos quedamos solo con la parte del dolor, sino que vemos al cuerpo en la globalidad. ¿Se entendió? ¿O los mareé más? Y acá quiero mostrarles esta foto, que el otro día justo la usé también hice una clase especial de suelo pélvico para el club. Dice, soy profe de pilates y tengo trochanteritis, ¿puede ser que porque siempre muestro los ejercicios del mismo lado? En realidad, ya que habría que ver, influye que siempre explique del mismo lado, porque también esa cadera hace más esfuerzo, pero hay que ver qué está pasando a su alrededor de por qué esa cadera se termina inflamando, más allá de que la usás más que la otra, ¿sí? Fíjense, uy, esperen que lo volví a bloquear. Fíjense esta foto que lo usé justo el otro día para una clase especial de suelo pélvico, porque fíjense que acá se muestra que nosotros nuestra parte abdominal con la parte
de suelo pélvico generan como una caja, fíjense que es techito, techito y la parte de los costados. Y fíjense que esta caja está formada por todo lo que es la lumbar, que fíjense que les mostré la foto, lo que es sacro, pelvis, suelo pélvico, abdomen, diafragma. Entonces, todo lo que pasa en esta caja también va a influenciar en el dolor lumbar. Pues nosotros necesitamos que esta caja, que es lo que seguramente han escuchado que es el core, pero el core abarca más músculos. Pero lo que quiero que entiendan es que, fíjense que en un dolor lumbar no nos podemos quedar que solamente en la lumbar está pasando algo. Hay que ver cómo está esta estabilidad, cómo está el suelo pélvico, cómo está el diafragma, asociado a la cadera, porque también el suelo pélvico tiene conexiones con la cadera. Sí, fíjense. Esperen, que busco una foto que se entienda. ¿Se entendió eso? Entonces fíjense que cuando hablamos del dolor lumbar en relación con la cadera, no solamente nos vamos a quedar también con la cadera, sino también influye cómo está la caja en sí misma, que es el diafragma, todo lo que es la estabilidad abdominal y todo lo que es suelo pélvico y también la movilidad de cadera. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Por eso supongo que es importante trabajar la fuerza de abdominales. Sí, eso está buenísima tu pregunta, Fer, porque también es un tema que se debate mucho, cómo trabajar el core, si hacer abdominales, si no hacer abdominales, si hacer los crunch, si hacer los oblicuos, si fijar la respiración cuando hacemos fuerza, cómo respiramos cuando hacemos abdominales. Eso si quieren lo podemos charlar en otra clase, porque si no estamos acá hasta las 10 de la noche. Pero también hay que entender que no es lo mismo trabajar abdomen cuando hablamos de abdominales, los conocidos, que trabajar la estabilidad en los movimientos, ¿sí? Porque fíjense que vamos con el crunch, que es el abdominal cortito conocido. Lo doy con este ejemplo y después lo dejamos para otra clase y lo podemos debatir todo lo que quieran. Yo siempre digo que nosotros tenemos que entrenar el cuerpo para las exigencias que le damos en la actividad de la vida diaria. Entonces fíjense que nosotros vamos al movimiento que hacemos en ese abdominal, si nos ponemos a pensar en qué momento hacemos ese esfuerzo en la actividad de la vida diaria. Y uno me puede decir cuando me levanto de la cama. Pero cuando te levantás de la cama utilizás otros patrones también de movimiento y no el cortito, cortito, cortito. Entonces, el trabajar la estabilidad del abdomen no sería solo fuerza abdominal, ¿sí? Sino trabajar la estabilidad de abdomen en cuanto hacemos movimientos en miembros superiores y miembros inferiores y en diferentes patrones de movimiento. O sea, ser estables mientras que le exigimos el movimiento en globalidad, no en un crunch. ¿Se entiende? No sé si los mareé más o se entendió el ejemplo que di por eso cuando dicen hay que trabajar la fuerza, sí, hay que trabajar la fuerza, pero respetando patrones que van a poder ser trasladados a las exigencias de la actividad de la vida diaria. ¿Es mejor la plancha? Sí, 10.000 veces sí, y ni hablar si es la plancha, obvio que hacerla bien, pero si a la plancha luego le agregamos movimientos de miembros superiores y miembros inferiores, y no solamente hacer la plancha horizontal. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la gravedad cuando yo estoy en horizontal no es lo mismo cuando yo estoy en vertical. Entonces se debe trabajar la estabilidad de todo el cuerpo en diferentes posiciones contra la gravedad. Y los hipopresivos son espectaculares, pero fíjense que volvemos a lo mismo de trasladar los entrenamientos o qué trabajamos en nuestro cuerpo a las exigencias de la vida diaria. El hipopresivo es espectacular, pero es un patrón de respiración que no utilizamos en la actividad de la vida diaria. Entonces, ¿se puede hacer hipopresivo para mejorar la presión intraabdominal e intrapélvica, para mejorar el suelo pélvico, para mejorar la estabilidad del abdomen? Sí, pero se debe acompañar con formas de entrenamientos que se trasladen a la actividad y exigencias que nuestro cuerpo tiene en la actividad de la vida diaria. Por ejemplo, les doy un ejemplo de otro músculo para que se termine de entender. Ponele bíceps, ¿no? Ponele que no, uno en un gimnasio ve que la gente hace bíceps. No tengo nada en contra de la gente que hace bíceps, quiero aclararlo. Pero ustedes piensen, ¿cuántas veces en el día hacemos este movimiento? Porque en realidad hacemos este movimiento, ¿sí? O sea, así rígidos lo hacemos muy pocas veces en la actividad de la vida diaria. Entonces, no está nada malo hacer bíceps acá,
pero podemos trabajar patrones diagonales y patrones de bíceps con hombro, ¿sí? Y también con miembros inferiores. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con lo que justo salió el tema, que es la estabilidad abdomen o fuerza. Por eso siempre digo que para nosotros mantener un cuerpo saludable tenemos que ser fuertes y flexibles, y no es que una cosa reemplaza a la otra o una es mejor que la otra. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a asociar la salud solo con la fuerza. Lo que sucede es que si yo tengo mucha fuerza pero no tengo flexibilidad, en realidad no soy fuerte, porque soy solamente fuerte en ese rango que yo entreno. Por ejemplo, si yo hago sentadillas en un patrón cortito y levanto 120 de un patrón cortito, en realidad soy fuerte en ese rango. Pero si yo no puedo agregar fuerza en nuevos rangos de movimiento, quiere decir que no soy fuerte en realidad. Por eso es necesario ser fuerte y flexible. Por eso cuando entrenamos la flexibilidad, por ejemplo, personas que solamente hacen flexibilidad pero no trabajan la fuerza, es lo mismo. No me sirve ganar rango de movimiento si yo no tengo control en ese nuevo rango. No, por eso que después, por ejemplo, está la hiperlaxitud, que es una persona muy flexible ya, que es, se llama patológico, pero lo que tiene es que pierde control. Entonces, ambos extremos son lo que nos llevan a luego tener lesiones o dolores. Por eso que uno tiene que tener un equilibrio en el entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad. Palos con banda elástica parado, por ejemplo, se transfiere... Sí, todo lo que es banda... palos. Sí, todo lo que es eso tal cual, Mari, lo que decís, es un ejercicio espectacular. Vamos a hacer una clase luego de ejercicios de estabilidad, si quieren, para poder mostrarlos, más allá de que no todo el mundo tenga bandita en la casa. Pero está bueno explicarlo para que uno entienda la importancia de los movimientos variados, los patrones variados, y trabajar flexibilidad y fuerza. ¿Se entendió? Yo no sé dónde dejé el vaso de agua. Acá. ¿Se entendió? Nos fuimos un poco más allá, pero tienen que ver. Entonces, Cami, las rutinas de musculación en el gimnasio deben ser distintas, complementadas con otro control de movimiento y en función de movimiento. Tal cual. Tal cual. Nada que agregar a lo que puso. Nada que agregar, porque fíjense que yo, por ejemplo, hago gimnasio, o sea, yo voy a musculación. En mismo musculación hago patrones variados de movimiento, también hago los patrones conocidos, ¿sí? Y a la parte también trabajo movilidad y flexibilidad, ¿no? Lo importante es, y a veces me preguntan cómo hago para hacer todo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que a veces no es necesario hacer todo mucho. En realidad es ser equilibrado. Y a veces me preguntan, ¿cuántas veces tengo que trabajar la flexibilidad o la movilidad? Y en general siempre doy el mismo ejemplo. Si yo te iba a andar al gimnasio una vez por semana, ¿qué me van a decir ustedes? Y no, ¿para qué voy una vez a la semana? No me va a hacer nada. O sea, el estímulo es muy corto. Entonces, cuando me preguntan cuántas veces tengo que entrenar la flexibilidad o la movilidad, les doy la misma respuesta. Lo que pasa es que uno, cuando empieza a ser equilibrado, va trabajando la flexibilidad y la fuerza sin necesidad de rutinas extremadamente largas. Y también aclarar que lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo es primero repetir patrones, o sea, siempre el mismo patrón de movimiento, y ni hablar quedarnos quietos. Entonces, esto en relación con la cadera y el dolor de cintura, para que la gente que estábamos hablando de eso, fíjense que es lo mismo. Entonces, lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo es hacer siempre el mismo patrón de movimiento y el quedarse quieto mucho tiempo en la misma posición. Entonces, doy un ejemplo. Personas que hacen ciclismo, personas que corren, personas que hacen gimnasio, pero musculación bien convencional, ¿vieron? Que son muy analíticos los movimientos. Uno puede entrenar y después está con dolor de cintura y uno dice, ¿cómo si yo me muevo? ¿Cómo si yo entreno? Sí, lo que pasa es que siempre te mueves en un mismo patrón. Y nosotros somos tridimensionales, ¿sí? Somos tridimensionales, entonces no podemos, si somos tridimensionales para todo, movernos en un solo rango. Generalmente son flexión, extensión, flexión, extensión. Fíjense que el ciclismo siempre estamos en flexión y hacemos movimiento de flexión, extensión de pierna. En correr hacemos lo mismo, ¿sí? Estamos haciendo siempre un mismo patrón de movimiento. Entonces el problema no es el correr.
El problema no es el ciclismo. El problema es que siempre le damos ese mismo estímulo al cuerpo. Entonces lo que hay que hacer es estimular al cuerpo en diferentes patrones de movimiento. ¿Sí? Nosotros somos tridimensionales, hacemos flexión, extensión, inclinación, rotación y combinación. ¿Sí? Entonces, lo importante es, por eso que generalmente cuando muestro un ejercicio de extensión, a mucha gente le cuesta, cuando muestro ejercicios de rotaciones y de torsiones, o sea que torsionamos todo el cuerpo, son ejercicios muy complejos porque no estamos acostumbrados a estimular al cuerpo de esa manera. Pero si nos ponemos a observar cómo nos movemos en la actividad de la vida diaria, nos movemos en patrones diagonales, ¿sí? No nos movemos en patrones lineales. ¿Qué sucede con muchas actividades? Que hacemos movimientos lineales. Por eso que el estar mucho tiempo sentado es una consecuencia, una causa de dolor, porque estamos mucho tiempo en una misma posición. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tienen ganas de que sigamos hablando o vamos a hacer una parte de movimiento? ¿Qué quieren que hagamos? Hoy los dejo que elijan ustedes. Podemos seguir hablando para que sigamos entendiendo y dejar la parte, la práctica de movimiento para que yo se las mande al grupo de WhatsApp, se evalúan y después me cuentan. O seguimos charlando y me pueden seguir haciendo preguntas, que me encanta. Gracias, siempre les agradezco por preguntar, animarse a preguntar, comentar, todo. Porque para mí es la mejor forma de educar. Y también les agradezco el tiempo que se quedan del otro lado escuchándome. Movimiento, vamos. Yo no tengo problema de seguir hablando, vieron que yo para hablar no hay con qué darle, yo puedo hablar y hablar y hablar, así que me encanta que me frenen. Yo me imagino diciendo, mejor digámosle que vamos a movernos porque si no va a seguir hablando. ¿Cómo ingreso al grupo? Lore, si querés ahora cuando termine el vivo, escribime y te mando el link del grupo de las clases gratis, que hay dos, porque hay unos que está al límite de la cantidad, entonces te dice que está lleno, a menos que justo uno salga, pero ya hay otro grupo que ya está a la mitad. Yo mando los dos links y se suman al que haya lugar. ¿Sí? Los que quieran me pongan normal. A mí las dos cosas me encantan, así que por eso lo estoy dejando elegir a ustedes. Movimiento, creo que va ganando movimiento. Lástima que no sé si acá en el vivo se puede hacer encuesta. Si no, la próxima ponemos encuesta. Recuerden que a la gente que se une por primera vez, le cuento que esta es la clase 102. Entonces, luego de tantas clases, he adquirido la experiencia de cuánto tiempo tiene que durar una clase. Antes me iba más por las ramas todavía, o sea, si ahora sienten que me fui por las ramas, antes me iba más por las ramas. Entonces voy adquiriendo ese timing de decir, bueno, entonces también he aprendido que más allá de que yo amo moverme, amo enseñar movimiento, he aprendido en todas estas clases que una de las partes que más sirve también es esta parte de la charla, ¿sí? Por eso a veces me extiendo un poquito más. Por ejemplo, una clase solo de dolor, que no mostré ningún movimiento. Entonces, ustedes también me ayudan a ir ganando experiencia de cómo dar estas clases para que les sirva a ustedes para poder seguir aprendiendo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, son y 42, así que no se me vayan. Me perdí 101 clases. Hicimos un montón, Loli. O sea, no, ni yo puedo creer que ya vamos por las 102. Vamos a hacer una cosa. Hacemos unos movimientos y después se quiere quedar unos 5 minutitos más. Hablamos un poquito más. Y si no, recuerden que la clase que viene va a ser de hernia de disco. Así que también van a surgir un montón de preguntas que están asociadas a lo que hablamos hoy. Así que también las puedo responder. O también lo que pueden hacer es ponerme todas esas preguntas que les surgió en la charla en comentarios. Y la clase que viene o durante la semana lo voy respondiendo en contenidos en el feed, ¿sí? Y en la clase que viene seguimos respondiendo preguntas. ¿Dale? Quedamos así, ahora nos movemos y durante la semana respondo todas esas preguntas que les surgió. Y la clase que viene, que va a ser hernia de disco, que seguramente van a tener un montón de preguntas que me va a encantar responder, así que la ponen en comentarios o me la escriben por privado cuando yo pongo una cajita y la respondemos, ¿sí? La clase que viene también va a ser mucha imagen de anatomía y biomecánica, pero para que entiendan. Y también va a haber risa de mi hijo atrás. Eso no va a faltar. Bueno, vamos a movernos un poquito. Lo que quiero que hagamos ahora es, vamos a trabajar unos movimientos de columna y de cadera para que uno vea cómo está la clase de disco, cuándo va a ser.
La clase que viene va a ser de hernia de disco, que es el jueves que viene a las 8 a la misma hora de hoy, ¿sí? Va a ser solamente de hernia de disco. Allá vamos, muy bien. Ahí me ven entera. Yo puedo seguir viendo los comentarios, pero quiero ver si me entero. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Es hacer unos movimientos de columna y de cadera para que ver cómo estamos en la zona que estuvimos charlando, ¿sí? Siempre explico lo mismo para las personas que están por primera vez. Ningún movimiento tiene que doler. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago un movimiento, si yo muestro un movimiento, ustedes lo hacen en casa y sienten o reproduce sus síntomas, primero lo que hacemos es frenar y bajar el rango. Es decir, si yo estoy mostrando un movimiento, bajo el rango, bajo la intensidad, que es con la fuerza y la intención que lo estoy haciendo. Si aún así sigue doliendo, frenamos, me lo pueden escribir y yo modifico el ejercicio o les doy variantes para que prueben, ¿sí? Pero recuerden que el objetivo no es el ejercicio de principio a fin, sino también en el medio también pasan cosas. Entonces, si yo muestro un movimiento que empieza acá y termina acá y solo puedo hacer esto, también suma al cuerpo, ¿sí? Voy a sacar la zapatilla. Bien, lo primero que vamos a hacer, que es mi movimiento favorito, y acá también identificamos mucho cómo está nuestra cintura, ¿sí? Nos vamos a poner bien el bolsito de la silla y lo que vamos a hacer es movimiento solo lumbopélvico, ¿sí? Que es meto cola, saco cola, bien suave. Meto cola, saco cola. Hay miembros del club que están del otro lado que ya los vuelvo locos con este movimiento, pero ya lo tienen reentrenado, ¿sí? Meto cola, fíjense que si yo pongo los brazos acá, cuando yo meto cola y saco cola, no se mueven los brazos. ¿Qué puede pasar acá? Si hay personas del otro lado que tienen hernia de disco, tienen dolor de cintura, pueden pasar dos cosas. Que les moleste o sume el dolor cuando metan cola o al revés, ¿sí? Entonces, si por ejemplo les duele cuando meten cola, ¿sí? Ahí dicen, oh, ahí me duele. Ahí nos habla de cómo falta la flexión, ¿sí? Esta movilidad, ¿sí? En la flexión, ¿sí? Que en general son personas que les molesta cuando están mucho tiempo sentados o cuando se van a sentar. Pero si duele cuando yo saco cola, o sea, cuando yo saco cola, les molesta la extensión. Entonces, generalmente son personas que les suele doler cuando se paran o cuando están mucho tiempo de pie, cuando están mucho tiempo caminando. Fíjense cómo ya el movimiento y qué siento nos va a ir hablando de cómo está nuestra cintura. Y también nos va a hablar de qué es lo que tenemos que trabajar. Lo que se suele hacer en dolor de cintura, cuando por ejemplo me duele la flexión, pero me relaja la extensión, es solamente enfatizar más en el rango que no molesta, lo mismo a la inversa. Entonces, luego que hicimos meto cola, saco cola, lo que vamos a hacer es abrir todo lo que pueda las caderas, ¿sí? Todo lo que me dé la cadera. Acá no tiene que doler, o sea, si pueden abrir acá está bien y ese es el rango que está disponible en su cadera. ¿Sí? Entonces, abrimos todo lo que podamos las caderas, siempre sentados bien sobre el borde de la silla, no colapsados, ¿sí? Siempre con apertura. Lo que vamos a hacer es, en esa posición de apertura de cadera, lo que vamos a hacer es meter cola y sacar cola. Ahí lo muestro de perfil. ¿Sí? Estoy acá, fíjense que no estoy acá. Saqué cola y me quedé acá. Entonces, si yo pongo los brazos acá, fíjense que yo hago, meto cola, saco cola, fíjense que no hago esto, no hago el gato contento o enojado. Entonces, esto es bien conciencia corporal y disociación de los movimientos. Entonces, abrimos cadera, metemos cola y sacamos cola. ¿Qué información nos da este movimiento que parece muy sencillo? Es cómo está nuestra columna según el movimiento de cadera. Y también qué rango disponible tenemos de cadera. Porque, por ejemplo, si yo abro la cadera y ahí digo, uy, la verdad que acá no me sale el movimiento de meto cola, saco cola, quiere decir en realidad que ese rango no está disponible, porque yo lo estoy haciendo y me está fijando otra parte del cuerpo. Pero en cambio, si yo cierro un poquito más allá de acá, abro y acá digo, a ver, mira, acá sí me sale el meto cola, saco cola, quiere decir que ese rango sí está disponible de cadera. Entonces fíjense qué información, un movimiento sencillo, nos da una información muy valiosa de cómo está nuestra cadera con respecto a nuestra pelvis y nuestra cintura, ¿sí? Acá no estoy dando cantidad porque siempre digo que me interesan estas clases. Primero que yo nunca voy a decirle este es el movimiento mágico para el dolor de cintura, pues no existe. Entonces no quiero que se queden con
hago este movimiento y ya se me va a curar todo, sino que lo que quiero que siempre busco en estas clases, que puedo ir explicando, es que podamos identificar cómo está nuestro cuerpo. Entonces a cada persona que está del otro lado seguramente le va pasando cosas distintas cuando yo muestro. Por eso hago estas preguntas para que ustedes se las hagan y las respondan. Y después si quieren me pueden comentar cómo le fue cuando abrió las caderas, cómo le fue con el movimiento me tocó la sacocola, pudieron disociar, no pudieron disociar, pudieron hacer el movimiento, pudieron hacer rangos amplios, pudieron hacer rangos cortitos, me molestaba, no me molestaba. ¿Cuánto pude abrir de cadera? ¿Me molestaba cuando abría las caderas? ¿Sí? Entonces sepan que en las clases de los jueves lo que hacemos es identificar, entendemos, identificamos y luego uno a partir de eso actúa. ¿Cómo podemos actuar? Cada uno puede buscar algún profesional de la salud que lo ayude a poder progresar en los ejercicios y que le evalúe. Por ejemplo, nosotros lo trabajamos también en el club, ¿sí? Y les quiero comentar, antes de seguir con el movimiento, que la semana que viene lanzo el programa Cintura Plena, en el cual vamos a trabajar todo lo que conlleva el dolor de cintura y las causas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar si podemos poner un pie arriba de la rodilla, ¿sí? Ahí. Si no pueden, ya nos está hablando de cómo está nuestra cadera. ¿Qué pasa? Si la rodilla queda acá, también nos habla del rango disponible de la cadera. Si yo estoy acá, pero estoy acá colapsado, también nos habla de la disponibilidad de la cadera. Entonces, si alguien no puede ponerse en esta posición, lo que va a hacer es solamente cruzar la pierna. Fíjense que, no sé si me ven el pie ahí. Ahí está. Fíjense que si alguien no puede llegar acá, lo que hace es ponerse acá, ¿sí? Sea que lo hagan acá o sea que lo hagan acá, lo que quiero que hagan es que esta rodilla quiere bajar un poquito más. En esa posición vamos a hacer meto cola y saco cola, ¿sí? Meto cola, saco cola, sin perder, fíjense que estoy haciendo meto cola, saco cola, ¿sí? Y van a intentar bajar todo lo que pueden sin colapsar, ¿sí? Si por ejemplo no llegaron a esta posición, lo hacen acá, esta cadera está abriendo, meto cola, saco cola y bajo, ahí lo muestro de perfil. Ahora váyanme contando cómo lo sienten. Vamos a hacer 5, meto cola, saco cola, con apertura de cadera y luego bajando, ¿sí? Fíjense ahí, meto cola, saco cola, o acá, meto cola, saco cola y luego meto cola, saco cola y bajo, bajo recto, no acá. Bajo, sacando pecho y sacando cola, ¿sí? Todo lo que podamos. Y luego lo hacemos del otro lado y también evaluamos la diferencia entre una cadera y la otra, si hace acá o acá. Recuerden que si alguien no llega a esta posición por dolor, por rigidez, por lo que fuese, no lo hace acá, lo hace acá. También si tendrían algo para poner el pie acá arriba, un banquito, lo que fuese, pueden poner el pie y lo que hacen es abrir la cadera. ¿Sí? Hacemos 5 y 5 y me cuentan cómo les fue y vamos a hacer unos movimientos de pie. Yo mientras los leo. Mientras ustedes terminan los leo y tomo agua. Fui probando abriendo cada vez más la cadera casi hasta mi límite. Está muy bien, Fer, porque ahí evaluamos bien la disponibilidad, así que espectacular. Siempre cuanto más abramos la cadera, más difícil va a ser hacerme tocó la sacocola, que es anteversión y retroversión de pelvis, ¿sí? Y cuando hacemos retroversión y anteversión de pelvis, también qué pasa, cambia qué pasa en nuestras lumbares, por eso también nos da información sobre la cintura y nuestra postura. Del lado derecho puedo bajar menos la pierna, del lado izquierdo es más complicado, con la derecha me cuesta más. La rodilla súper arriba no me había dado cuenta, me cuesta ambos pies. Bueno, está bueno identificar, siempre con lo mismo, esto no es para frustrarnos porque no nos salió o porque esto nos damos cuenta que tenemos menos rango de lo que creíamos, sino es para identificar qué tenemos que trabajar. Pude subir el pie a la otra pierna, pero no pude mover la cadera ni para atrás ni para adelante. Eso es mucha información. A medida que se sigue haciendo va teniendo más movilidad. Buenísimo, Ali, con la pierna arriba de la rodilla, tira de costado. Sí, se va a sentir. Lo que estamos evaluando acá no solamente es esto que tiro, qué síntoma aparece, sino es cómo podemos mover nuestro resto del cuerpo cuando le estamos exigiendo la cadera, ¿sí? Buenísimo lo que van identificando, por esto mismo,
porque entendimos la importancia de la cadera, la relación de la cadera con la pelvis, con la cintura, con las lumbares. Ahora estamos identificando cada uno con su cuerpo. Hay muchos más ejercicios para hacer. Yo les muestro algunos para que puedan identificar lo que más podamos. Y esto entonces después nos queda como, mirá, me di cuenta de esto, entonces lo tengo que trabajar. ¿Quién más me quiere contar cómo le fue? Vamos a mostrar unos ejercicios de pie. No se me vayan, no se me vayan, aguanten un cachito más. Cuando meto cola, saco cola, con la pierna izquierda arriba de la derecha me duele. Bien, si duele recuerden que podés bajar la pierna. Este movimiento es en el que noto mejora de cadera izquierda. Me duele parte posterior de la pierna hasta el tobillo. Sí, yo siento que tira más el costado derecho al tener la pierna arriba. La izquierda que está arriba. Después las personas que quieren contarme en comentarios cómo les fue, las personas que también la ven grabada, me pueden contar cómo les fue en cada movimiento, ¿sí? ¿Estamos para hacer de pie o ya se quieren ir? Al hacer todos los ejercicios siento un tirón en el glúteo derecho. Sí, al tener L5, S1, Aldi, es normal que lo sientas más en glúteo, ¿sí? Pero si lo tolerás, o sea, si es un tirar que se tolere, lo podés hacer porque va a ayudar. Cuando bajo lo hago en posición neutra. No saco ni meto cola. Sí, vamos de pie, dale, estamos. Cuando subo, esperen que se me van a ver los comentarios. Cuando subo la pierna no puedo hacer saco cola, meto cola. Eso es información, Cristina, porque quiere decir que cuando vos le estás exigiendo a la cadera, ese rango no está disponible a la cadera, o sea, falta movilidad de cadera porque la pelvis no puede acompañar, no puede moverse y eso nos habla de después cómo está la postura, ¿sí? Porque la pelvis nos ordena la postura tanto hacia arriba como hacia abajo, entonces también se relaciona con lo que es rodilla y pies y la postura hacia arriba. Nosotros a veces nos vemos encorvados o nos sentamos encorvados y lo relacionamos generalmente con esa parte del cuerpo que vemos encorvado y muchas veces es esa movilidad lumbopélvica que no está acompañando contra la gravedad, entonces la gravedad nos gana y terminamos colapsados. A mí ya me quedó doliendo con el método, solo cuando estábamos sentados, Dai, te quedó doliendo ya el meto cola, saco cola. Lo que puedes hacer, Dai, es identificar si hay en el rango de meto o de saco cola, si es el que molesta, y también con cuánta intensidad lo estás haciendo. También lo que se puede hacer, Dai, si te duele en el sentado, porque en el sentado estamos en contra de la gravedad, es probar la acostada, ¿sí? O sea, que te acuestes en una superficie que estés cómoda y ahí hagas meto cola, saco cola, porque como no hay influencia de la gravedad, es una forma de empezar a adaptar al cuerpo para ese movimiento. Pero si ya te quedó doliendo en ese movimiento, que es anteversión y retroversión del nos está dando muchísima información del nivel de irritabilidad del sistema nervioso y de la musculatura, de un movimiento que es esencial para mantener la postura en la gravedad y también durante todos los movimientos. Entonces, si te quedó doliendo, te invito a que lo pruebes acostada, no ya, pero probalo acostada a ver si de esa forma te resulta más cómodo. Entonces es la forma que le damos seguridad al cerebro para hacer un movimiento, ¿sí? Pero fíjense cuánta información nos da que ante un movimiento de meto cola, saco cola, ¿sí? Quede doliendo, ¿sí? Porque quiere decir que no tiene la adaptación ante un movimiento básico de la actividad de la vida diaria, ¿sí? Sí, probalo, Dai, y contá, o sea, ya sea que lo quieras contar en comentario o mandame por mensaje, porque suele pasar mucho en los movimientos lumbopélvicos, que es un movimiento que realmente parece pavo, ¿sí? Pero es un movimiento que no solemos entrenarlo y perdemos mucha conciencia de movimiento y siempre empieza de ahí. O sea, empezamos de ahí cualquier tipo de tratamiento, ya sea para cuello, para hombros, para rodillas, para pies, porque la pelvis es la base. Entonces es fundamental que volvamos a recuperar este movimiento de pelvis, ¿sí? En todas las posiciones. ¿Molesta sentado? Bueno, vamos al acostado,
¿sí? Probemos en 4 patas, probemos en qué posición esa movilidad lumbopélvica la siento cómoda. A partir de ahí, luego aumento rangos, porque el cerebro empieza a ganar confianza. Al ganar confianza, va a liberar el estado de alerta. Al liberar el estado de alerta, me va a dejar ir un poco más, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a cambiar esta sensibilidad del cerebro al dolor, que es lo que hablamos la clase pasada, el dolor nociplástico, ¿sí? Entonces, fíjense que por eso lo explico, porque una vez genera esto miedo, pero lo importante es identificar en qué movimiento mi cerebro se siente cómodo, en un movimiento esencial, y a partir de ahí voy progresando. Y acostada vería, sí, Dai, si por ejemplo acostada lo sentís mejor, empezar haciéndolo acostada, acompañando con la respiración para que no te dé miedo. Empezás con ese movimiento y cuando vas ganando, luego le exigimos un poquito más a la cadera en esa misma posición. Luego nos animamos a ir a otras posiciones y ahí vamos progresando. En el último ejercicio, ¿por qué una pierna doblada me quedó bien y la otra más arriba? Perdón si ya lo dijiste. No pasa nada, pero puedes tener mucha asimetría en movilidad de cadera de una a la otra y eso también va a cambiar la exigencia en la sacroiliaca, porque la sacroiliaca, más allá que no son una articulación que se mueve wow, pero son dos circulaciones, dos articulaciones diferentes, y si ya hay una cadera que hace más esfuerzo que la otra, también se va a trasladar a la sacroiliaca, de la sacroiliaca a las lumbares, y así también es asimétrico el cómo nos movemos. Somos asimétricos, pero esto marca más la asimetría. ¿Sí? Un placer, Dai. Bien, vamos a hacer 2 movimientos parados antes que se me vayan. Háganme el aguante un ratito que mostramos ejercicio de pie un cachito y ya los dejo ir a cenar. Se viene el fin de largo, nos queda el viernes, ya mañana es viernes. ¿Están ahí todavía para hacer movimiento de pie? Si quieren, dejen la silla cerca. Estamos ahí, me hacen el aguante en 2 movimientos más. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Me hacen el aguante en 2 movimientos más. Dale, vamos. Sí, espectacular. Bueno, una genialidad, son lo más. Son lo más, son lo más. Bien, bueno, vamos a ponernos de pie. Sí, dale. Vamos, aguantamos 5 minutos más el hambre. Bien. O si tenemos que ir a cocinar, peor, pero bueno. Bien, vamos a hacer una cosa. Se pueden quedar así, apoyándose en la silla o de pie, de acuerdo al equilibrio que tengan. Lo primero que quiero que hagamos es, quiero que me miren el pie, ¿sí? Fíjense que yo lo que voy a hacer es girar el pie todo lo que pueda, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llega nuestro pie y vamos a subir y volver con punta hacia adentro. ¿Sí? Fíjense que yo fui con punta hacia afuera y volví con punta hacia adentro. Si duele, lo que pueden hacer es arrastrar el pie, ¿sí? Ahí bajamos intensidad. Y si ya también ahí molesta, lo que pueden hacer es solo esto, ¿sí? Pero fíjense que se tiene que mover. No estoy moviendo solo pie, fíjense que ahí estoy moviendo solo pie y acá estoy girando la cadera. Entonces, las 3 formas. Ahí voy con la punta del pie hacia afuera, vuelvo con la punta del pie hacia adentro, voy con la punta del pie hacia afuera, vuelvo con la punta del pie hacia adentro. Si no puedo porque es demasiado exigente, arrastro la pierna, el pie más que la pierna, ¿sí? Voy hacia afuera, vuelvo hacia adentro. Y si tampoco puedo hacer ese, lo que hago es giro. Quiero que me digan qué sienten, si pueden hacer el rango, no pueden hacer el rango, si pueden girar el pie, no pueden girar el pie, si pueden girar así y pueden girar así, o les queda acá y ahí no va. ¿Sí? Fíjense todas esas preguntas que se pueden ir haciendo cuando lo hacen. Vamos a hacer 4 o 5 de cada pierna. También si duele, no duele, si duele la cintura, no duele la cintura. ¿Qué pasa con mis posturas? O sea, yo estoy así, hago esto, me tengo que agarrar, tengo que estar acá y se me va, me voy para atrás. Todo lo que pase cuando hacemos ese movimiento sirve de información. Me lo pueden poner ahí acá en el chat, o después me lo ponen en comentario, o me lo cuentan después por privado, ¿sí? Pero fíjense, lo voy a hacer con la otra. Era afuera, adentro, afuera, adentro. ¿Qué pasa con mi otra rodilla? ¿Se va, no se va? Afuera, adentro. Si no puedo, arrastro. Justo mi pierna, esta es la pierna más corta, entonces
Me cuesta más arrastrarla porque esta es más larga. Y si no, giro la cadera. Para adentro doblo poco y me molesta la rodilla, la parte interna. Pone Lau. Puedo girar hacia bien el pie, hacia afuera, pero hacia adentro, supongo me quiso poner. Me cuesta. Fíjense cuánta información. Ya va a venir la clase que hablamos de cómo influye la cadera en el dolor de rodilla. Por eso separo las clases en temas, para que uno lo pueda entendiendo. Me cuesta el equilibrio, eso también es información, porque habla de la estabilidad de pelvis, ¿sí? Que no podamos girar hacia adentro nos habla de cuántos tenemos rotación interna. Es fundamental mantener buenos rangos de cadera, no solamente para la cintura, sino también para prevenir también artrosis tempranas de cadera, porque a veces creemos que la artrosis nos va a pasar sí o sí, pero si nosotros mantenemos buenos rangos de cadera, podemos prevenir la artrosis temprana y enlentecer que pasen años y no nos pase. Puedo subir y bajar la pierna, como dijiste, pero me tengo que sostener porque pierdo el equilibrio y me voy de lado. Lo puedo hacer pero agarrada de la silla. Del lado izquierdo hacia adentro pierdo un poco el equilibrio. ¿Sintieron el trabajo acá cuando lo hacían? ¿Alguien no pudo hacer de levantar la pierna y lo hizo arrastrando o giró solo el pie? Me cuesta el equilibrio. Cuando cuesta el equilibrio en esto, nosotros necesitamos buena estabilidad de pelvis para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, sin que pase esto, sin que nos caigamos, ¿sí? Necesitamos estabilidad de pelvis, porque la pelvis nos ordena hacia arriba y nos ordena hacia abajo. Por eso es fundamental no solo la flexibilidad y movilidad, sino también la estabilidad y el control motor en esos movimientos. Voy a estar atenta a la de rodilla porque ya me sacaron 2 resonancias, pero no me encuentran nada. Ahí debe estar en cadera, Lau. Las caderas son nuestra vida útil, le digo tal cual. Las caderas no mienten, dice Shakira. Siento que exijo mucho la rodilla izquierda cuando lo hago con el pie derecho. Bueno, Dai, ahí eso es mucha información porque a veces le exigimos la rodilla porque no acompaña la movilidad de la cadera, ¿sí? Me cuesta el equilibrio, no me molesta el tobillo. Bueno, Zul justo tuvo un esguince de tobillo, entonces le va a costar el equilibrio del apoyo unipodal. Así que es más que entendible, Zul. Bien, les muestro nomás antes que se vayan y ahora me siguen comentando los que se quieren quedar 5 minutos más hablando. Vamos a poner las manos a la altura de la pelvis, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es como que trago acá, voy a extender todo lo que pueda, todo lo que pueda. Voy a volver, voy a meter cola y sacar cola. Trago, voy hacia atrás. Fíjense que no hice esto, sino que tragué las manos y fui para atrás. Si les duele, no lo hagan, porque la extensión siempre es más exigente. Pero si no lo pueden hacer, ya nos da información, ¿sí? O si les da miedo también, si quieren, no lo hagan. Si les da miedo, si quieren, solamente hagan esto, ¿sí? Para atrás y adelante. Pero quiero que me hagan desde acá. ¿Sí? Esos rangos de extensión lumbar. ¿Sí? Voy hacia atrás, vuelvo, meto cola, saco cola. Voy atrás, meto cola, saco cola. ¿Sí? Hagan unos 4 o 5. Pero recuerden, si tienen miedo no lo hagan, o háganlo muy corto. Si les duele, bajen el rango a ver si pueden hacerle un rango muy cortito. Pero si duele también nos habla de cómo está esa extensión lumbar. Y también qué pasa cuando vuelven y hacen meto cola y saca cola, porque ahí nos habla de la adaptación a diferentes movimientos de la columna. Entonces fíjense cuánta información tenemos en un simple movimiento de ir hacia atrás. Y la extensión es un movimiento básico de columna y a veces perdemos este movimiento básico porque nos dijeron que no lo hagamos, porque nos dolió, porque tenemos síntomas de la hernia de disco en ese rango de movimiento. Y lo importante es, con progresiones, con adaptaciones, al principio haciendo el movimiento contrario para trabajar la irritabilidad del sistema nervioso, pero lo que se busca es recuperar los movimientos esenciales de la columna. Esto lo doy como ejemplo también, por ejemplo, cuando nos miramos hacia arriba, porque nos da miedo, y son movimientos básicos de la columna, son biomecánicos, o sea, no estamos inventando, no estamos haciendo nada extravagante, pero que no lo podamos hacer nos da información de cómo está nuestra columna lumbar. En este caso pues estamos hablando de la cintura,
pero también después se evalúa toda la columna, porque más allá que uno separa por partes, cuello, torácico y lumbar, la columna está toda conectada, entonces todo lo que pasa en lumbar va a afectar torácico y cervical y a la inversa. Entonces acá estamos separando, pero sepa que es fundamental recuperar todos los rangos esenciales de la columna, ¿sí? Hay partes de la columna que tienen más rango que otro, por ejemplo la cervical, de las 3 partes, es la que más se mueve, o sea, la que más rango de movimiento tiene, entonces vamos a evaluar más movimientos, pero en la columna lumbar es fundamental evaluar la flexión y la extensión, y inclina, pero menos rango, por ejemplo, que lo que es cervical. Entonces la flexión y la extensión lumbar son fundamentales. Entonces cuando nosotros tenemos miedo a agacharnos a buscar algo, cuando nosotros tenemos miedo a ir hacia atrás, que es por ejemplo cuando me levanto de ir a buscar algo, hay que recuperar esa confianza porque son movimientos esenciales y cuando menos lo hacemos, más lo perdemos. Cuanto más lo perdemos, más se perpetúa el dolor y a veces no es cuestión de la lesión o una hernia de disco, sino que perdimos función. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo le fue? Gracias por quedarse un ratito más a las personas. La extensión siempre es un movimiento que cuesta más porque vivimos en flexión, o sea, nos formamos en flexión, o sea, la posición fetal, y luego todas las actividades de la vida diaria en general son en flexión. Sentados, cocinar, bañarnos, en general lo hacemos todos en flexión, ¿sí? Entonces todo lo que es extensión, apertura, siempre cuesta más, ¿sí? Al ir hacia atrás me tiran los cuádriceps, sí, porque los cuádriceps son extensores, o son del patrón extensor, por eso tienen los cuádriceps, más cuando llevamos la pelvis hacia adelante, ¿sí? Pero siempre sepan que la extensión siempre es un movimiento que cuesta más, por el solo hecho que somos en flexión, o sea, tendemos al patrón flexor por el solo hecho que la gravedad nos lleva al patrón flexor. También las personalidades influyen en los patrones. Personas tímidas es más difícil hacer el ejercicio de extensión, pero bueno, hablando del dolor, siempre es un movimiento más exigente, pero hay personas, de acuerdo a la fisiopatología, la hernia de disco, por ejemplo, que lo voy a nombrar la clase que viene, que les va mejor en la extensión que en la flexión, entonces ahí se trabaja distinto. Pero siento que la extensión me ayuda y hasta me relaja, no le tengo miedo. No tenerle miedo ya es un montón. Lo que pasa es que tenerle miedo tampoco está mal. Lo que pasa es que, bueno, el miedo aparece luego de una historia que tenemos sobre el dolor. Lo importante es entender que este dolor también influye en la mejoría en la función y en el sistema nervioso, entonces se va trabajando de acuerdo a eso también. Sí, no es que uno reta a alguien porque tiene miedo, ¿cómo va a tener miedo? Sino que entender que el miedo también influye, no solamente somos físicos. Entonces se trabaja sobre ese miedo cambiando los rangos y la confianza que tenemos en el movimiento. En mi primera clase, muchas gracias por toda la explicación. Ay, qué bueno, Dai, me alegro un montón. Muchas gracias. ¿Por qué lo de la timidez y la extensión? Entonces, genial, que me explicaste clarísimo. Qué bueno. Voy a repetir los ejercicios que diste. Espectacular, Dai. Y también la clase que viene, que vemos hernia de disco, te invito a que te sumes. Excelente la info, moverse cajita feliz. Tal cual, más que miedo es respetar los rangos. Generalmente, Fer, las personas con timidez se cierran más porque no se pueden mostrar porque le da vergüenza. Entonces las personas con timidez suelen resistirse más a los patrones extensores. Distinto es las personas, por eso que uno también cuando conoce a alguien, a mí me pasa cuando... Sí, quedan grabadas 24 horas, Raquel. Cuando llega una persona con dolor o con alguna alteración de la postura, uno también va captando la personalidad del que tiene enfrente, y a una persona tímida no le podemos pedir que de un momento al otro hagamos ejercicios de apertura, porque se va a sentir muy incómodo, ¿sí? Porque en general la timidez nos lleva a cerrarnos, la tristeza nos lleva a cerrarnos, porque generalmente cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? Posición fetal, ¿sí? Cuando estamos alegres, estamos más abiertos. Entonces, nuestro estado de ánimo también influye en qué movimientos le vamos a exigir. Lo que sucede es que a veces es mucha escucha de uno mismo, y después, en mi caso, también me pasa cuando conozco a las personas, ya detecto con cuáles ejercicios podemos empezar o no, de acuerdo también a las personalidades o al estado emocional de las personas que tenemos enfrente. Entonces, esto se lo digo como ejemplo de, sepan que
¿El dolor de cintura se mejora? Sí. Lo que pasa es que no es magia, sino que es un proceso, y también este proceso es de escucha a uno mismo, no solamente en qué sentimos, en qué hábitos tenemos, en qué cambios tenemos que hacer en nuestras formas de vernos, de hablarnos, de sentirnos. Y también es un proceso de constancia y repetición de estímulos hacia el cuerpo. A veces al principio vamos más lento, porque de acuerdo a la irritabilidad que tenga el sistema nervioso tenemos que ir respetándolo, pero luego el sistema nervioso, cuando se siente en confianza, les puedo asegurar que nos deja ir muchísimo más allá de lo que podemos llegar a imaginar. Justo les cuento esto que hoy estaba muy contenta. Tengo un paciente que después le voy a decir que escriba él, cómo se siente él, que es Javi, que es un paciente virtual que atiendo por hernia de disco, que lo atiendo ya hace un año, o sea, lo atiendo hace un montón. Y me acuerdo que el año pasado cuando empezamos que no se podía mover, él realmente estaba muy mal y él en agosto, hoy, o sea el mismo día de hoy, el año pasado, su objetivo era llegar a los 50, porque cumplía 50, festejar sus 50 bien, ¿sí? El año pasado festejó sus 50, lo toleró toda la noche, pudo bailar, pudo festejar, así que ya era un gran paso, aunque al otro día tuvimos una recaída, o sea, al otro día de esa semana, porque fue mucho para su cuerpo, aparte de lo emocional, y hoy justo cumple 51, y justo hoy hicimos una reflexión de cómo se sentía, y él volvió a jugar a la pelota paleta, que era como su pasión, y era una actividad que había dejado por el dolor y porque realmente tenía muy agravados los síntomas, y entonces yo le hice ver cómo había cambiado esta sensación de sentirse más joven al año pasado. Y realmente si ustedes vieran cómo había empezado, que no les miento, la primera sesión fue, me tocó la saco cola. O sea, literal, aparte de que ya lo había evaluado, me tocó la saco cola, fue lo primero que hicimos. O sea, la sesión fue trabajar solo la conciencia del movimiento del lumbo pélvico. Después de ahí, no saben las cosas que hacemos hoy en las clases, pero fíjense que yo les digo, lo atiendo hace un año a Javi. Él empezó realmente que estaba directamente, no se podía mover del dolor. Le habían dicho que se operara, no se operó. Pero también esto de cómo uno mejorando la función, él a los 51 se siente mejor que a los 50. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque la magia no existe, ojalá. Y también les quiero decir que quien decida operarse, porque es decisión de uno y cada uno tiene el poder de decisión, o porque a veces nos venden que la operación es como solamente la única solución, sepa que también la operación tiene su recuperación, ¿sí? Y esa recuperación también lleva tiempo. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si yo tengo las dos posibilidades, ¿sí? No operarme y operarme, ambas me van a llevar tiempo. Primero, intentemos con el cambio en nosotros, interno y externo, ¿sí? En mejorar. Porque ambos van a llevar tiempo. Lo que pasa es que todo es un proceso de cambio con nosotros mismos y eso a veces es lo más difícil, ¿sí? A veces tenemos como un enojo tan fuerte o estamos ciegos a los hábitos que tenemos con nosotros mismos. Y eso es lo que más cuesta cambiar, ¿sí? Pero cuando logramos ese cambio, y ni hablar, no solamente el cambio de constancia, disciplina y repetición, ¿sí? Sino también el cambio de cómo tratamos a nuestro cuerpo, cómo le hablamos a nuestro cuerpo, porque fíjense que si ustedes se ponen a analizar cómo se hablan durante el día, cómo se hablan al cuerpo, o qué estímulos le dan al cuerpo, también nos habla de qué consideración tenemos sobre nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que el tratamiento del dolor, en este caso estamos hablando del dolor de cintura, fíjense que conlleva este cambio. Entonces, si estamos preparados para hacer eso, ese proceso, se puede mejorar un montón. Fíjense la historia de Javi, que a los 51, que hoy es su cumpleaños el de Javi, se siente mejor que a los 50. ¿Sí? Y a los 50 lo único que quería él poder festejarlo sin dolor. O sea, era su motivación. Y hoy
volvió a jugar al deporte que lo apasionaba, que es pelota paleta. Que encima fíjense que es un deporte que conlleva mucha exigencia, ¿sí? Rotaciones, cambio de dirección, y él empezó el tratamiento haciendo meto cola y saco cola, ¿sí? Les los cuento porque realmente las personas que tienen diagnóstico de hernia de disco, dolor de cintura crónico, lo tiene hace mucho, no hay que resignarse a vivir de esa manera, a limitarnos al disfrute de la vida en todas las actividades o con nuestros seres queridos. Se puede mejorar. Lo que sucede es que no existe la magia, existe el proceso, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por quedarse escuchando. La verdad que se los agradezco. Se me fue la hora acá, son y 20, o sea, duró un montón la clase. Muchísimas gracias por haberse quedado tanto tiempo escuchándome. Realmente para mí es un placer. Yo podría seguir hablando y hablando y hablando. Y quiero que sepan que desde ya hace muchísimas clases, jamás me siento sola en las clases, como aquella primer clase que no sabía si alguien me iba a hablar del otro lado. Y la verdad que ustedes cada vez que comentan, responden, me preguntan, acotan, para mí es un placer. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta ahora. Vayan a descansar. Nos vemos la clase que viene para hablar de hernias de disco y les voy a contar todo sobre el programa de cintura plena. Así que quédense atentos al contenido en la semana. Y también recuerden ponerme todas sus dudas, ya sea en comentarios, mensaje privado o en historias, ¿sí? Les mando un abrazo gigante. Gracias a la gente que se sumó por primera vez. Gracias a la gente que se viene sumando hace 102 clases. Y nos vemos la clase que viene para clase 103. Un buen fin de semana y que descansen.